Hola a todos, hago este video hoy no como un contenido más del canal, sino por una profunda obligación moral. Me duele en el alma ver lo que está pasando en mi país, Colombia. Es devastador pensar en las familias que lo perdieron todo en un segundo, en las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros y en la angustia de sus seres queridos buscándolos por todo lado. Como colombiano sufro esto con ustedes y como arquitecto siento el deber absoluto de usar lo que sé para ayudar a prevenir y actuar en este tipo de tragedias. En este video que nace del chat de la familia donde no sabíamos exactamente qué hacer, quiero darles 10 medidas fundamentales, prácticas y factibles que cualquier familia puede aplicar ya mismo antes y durante un sismo para proteger su vida y la de los suyos. Antes del sismo hay que preparar la casa de la mejor manera. Ancla los muebles altos a la pared. Amigos, no se imaginan la cantidad de accidentes que ocurren no porque colapse la estructura, sino porque se cae un mueble encima. Como arquitectos siempre pensamos en la estabilidad. Tómate un momento esta semana para fijar, por ejemplo, las bibliotecas, los estantes, los armarios o espejos pesados a los muros con chazos o soportes sencillos. 2. Reconoce la columna vertebral de tu vivienda. Mira en tu hogar con ojos de protección. Identifica dónde están las columnas de concreto y los muros principales de carga y diferéncialos de las divisiones delgadas de drywall o ladrillo hueco. Saber cuál es la zona más resistente de tu casa, como el baño, te da una ventaja enorme ante una emergencia. Tercero, libera los pasillos de obstáculos invisibles. A todos nos gusta decorar nuestros espacios, pero en una evacuación, a oscuras o en pánico, una maceta grande en un pasillo o una mesa auxiliar o una decoración cerca a la salida se convierte en trampas. Mantén las rutas de evacuación hacia la puerta principal completamente despejadas. Preparar una mochila de vida factible. No necesitas armar un kit militar complejo. Algo muy realizable es dejar una maleta cerca a la entrada con agua, tus documentos quizás escaneados, impresos o en una memoria USB, una linterna, un radio con pilas, medicamentos esenciales y algo de alimento no perecedero. Que todos en casa sepan dónde está ubicada para que la pueda agarrar el primero que llegue. Quinto, establece un plan y punto de encuentro familiar. El pánico se reduce cuando hay un plan. Acuerden previamente con la familia un lugar seguro dentro del hogar, por ejemplo el baño para resguardarse juntos o debajo de un comedor resistente y un punto de encuentro afuera por si llegan a estar separados al momento de evacuar. La fase 2 durante el sismo. La regla de oro es agacharse, cubrirse. Lo primero que tendemos a hacer por instinto es correr descontroladamente mientras todo se mueve. Lo más seguro es agacharse, buscar refugio debajo de una mesa, un escritorio firme de madera o de metal, del material resistente y agarrarse fuertemente de las patas protegiendo cabeza y cuello. Séptimo, mantente alejado de ventanales y vidrios. Los grandes ventanales y fachadas flotantes son muy estéticos, es algo que promovemos aquí en el canal cuando diseñamos, pero en un sismo son lo primero en vibrar y estallar. Si el movimiento te sorprende, mantén la máxima distancia posible de ventanas, espejos y puertas de cristal. Octavo, si estás en un piso alto, no intentes bajar las escaleras mientras tiembla. Este es un error crítico, intentar bajar 5 o 10 pisos por las escaleras mientras la estructura está oscilando. Es el escenario perfecto para tropezarse o sufrir caídas graves. Muchas personas pueden pensar lo mismo y lanzarse por encima de otras. Resguardarse en el punto seguro del apartamento, preferiblemente el baño. Y cuando se pueda evacuar, únicamente cuando el movimiento haya cesado por completo. Nunca utilice los ascensores. Por la desesperación es fácil cometer este error. Los ascensores pueden perder la energía de inmediato o trabarse por los sistemas de seguridad de los rieles. Normalmente van a estar desactivados y las escaleras son tu única vía de evacuación, descendiendo despacio y siempre sujetándose del pasamanos si es posible. Cubre tu cabeza con lo que tengas a la mano.
Si te encuentras en un espacio abierto, sin mesa cerca, ubícate junto a una columna, un muro estructural, un elemento firme, arrodíllate en posición fetal, protege tu cabeza y cuello con tus brazos, una almohada, un cojín, la maleta, un morral. Tu prioridad absoluta debe ser cuidar la cabeza. Por último, quiero dejarles una recomendación especial de vida que no forma parte del plan tradicional porque no siempre se puede prever, pero que en un caso extremo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y es el concepto del triángulo de la vida. Como arquitectos sabemos que cuando un mueble grande, pesado y resistente como una biblioteca robusta, un tocador masivo o un armario cae o colapsa de lado contra otro objeto firme o contra una columna, casi nunca se aplasta completamente contra el piso. Al inclinarse se forma naturalmente un espacio libre o un hueco de supervivencia con forma de triángulo. Si las circunstancias te impiden evacuar o cubrirte bajo una mesa o llegar hasta el baño, busca refugio acurrucado en posición fetal justo al lado de un mueble pesado y resistente, que puede permitir que si algo cae, ese mueble absorba la carga y sostenga el peso, creando un vacío de aire protector para ti y tu familia. No es algo que planeemos, pero es una herramienta de geometría y resistencia que debes tener en cuenta en uno de estos casos. Espero de corazón que estas recomendaciones te ayuden a hacer de tu hogar un espacio más seguro. Si crees que este contenido le puede servir a un familiar, a un vecino, a un amigo, en cualquier lugar donde está temblando, por favor, compártelo. La prevención en verdad salva muchas vidas. Por favor, cuídense mucho y fuerza Colombia.